la calma de una noche de verano, un grito rasgó el silencio de un tranquilo barrio de Portland, Oregón. Anastasia Hester, una joven madre de 34 años, fue brutalmente asesinada en su apartamento, un crimen que dejaba tras de sí una estela de enigmas e interrogantes. ¿Quién podía haber cometido un crimen tan violento? ¿Y por qué? Con más de 60 puñaladas y un intento de decapitación, el asesinato de Annie, como la llamaban sus amigos, fue un shock para toda la comunidad. Pero, mientras los investigadores registraban el apartamento en busca de pistas, descubrieron una red compleja de relaciones personales, conflictos legales y secretos enterrados. Entre exmaridos, nuevas esposas y rivalidades domésticas, cada persona parecía tener un motivo, pero en ese momento no había ninguna prueba concreta. El caso toma un giro inesperado cuando se encuentran huellas ensangrentadas y zapatos misteriosos que conducen fuera del apartamento hacia lugares remotos y paisajes nevados. Cada pieza parece ser parte de un rompecabezas cada vez más complejo, hasta que la verdad emerge lentamente, revelando una historia de amor, traición y venganza que cambiaría para siempre las vidas de muchas personas. ¿Quién era el verdadero asesino? ¿Y por qué una mujer amable y generosa había sido asesinada de manera tan brutal? La respuesta os dejará atónitos. A Portland, en el estado de Oregón, comenzaba un día como cualquier otro. El 10 de junio de 2016, a las 2:59 de la madrugada, los operadores del 911 recibieron una llamada desesperada. Una voz femenina, rota por el dolor y el miedo, pedía ayuda desesperadamente. Annie Hester, una mujer de 34 años, había sufrido un ataque brutal y se encontraba en condiciones críticas. Su voz débil y temblorosa trataba de proporcionar información sobre su agresor. «Hola, 911. ¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó el operador, intentando mantener un tono calmado a pesar de la evidente urgencia de la situación. «Yo no sé qué decir», respondió Annie, sus palabras interrumpidas por sollozos. «Alguien me ha atacado». La conversación duró 6 minutos, pero Annie no pudo proporcionar ningún detalle sobre el agresor. Los paramédicos y la policía llegaron al apartamento en pocos minutos, pero ya era demasiado tarde. Annie aún estaba consciente cuando le prestaron los primeros auxilios, pero sus heridas eran tan graves y numerosas que, poco después de ser llevada al hospital, perdió la vida. Los esfuerzos de los médicos no hicieron milagros, y Anastasia Hester fue declarada muerta unos minutos después. Annie era una figura familiar en la comunidad de Gresham, Oregón, donde había vivido toda su vida. Después de perder a su padre durante la adolescencia, se acercó mucho a su madre y padrastro. Era una mujer confiable, asertiva y trabajadora, dotada de una gran personalidad que manifestaba tanto con sus hermanos como en los diversos trabajos que desempeñaba. Una de sus grandes pasiones era el rol de juegos, especialmente los de fantasía. A menudo la veían en una tienda local de juegos o en festivales y campamentos dedicados a este tipo de entretenimiento. Fue precisamente en esa tienda de juegos donde conoció a Matt Hester por primera vez. Aunque habían sido presentados ya en 1999, su relación nunca había ido más allá de una simple conocida. Matt se había casado con otra mujer, mientras que Annie continuó con su propia vida. Sin embargo, algunos años después, él se divorció y ambos se encontraron casualmente. Ambos interpretaron el encuentro como un signo del destino y decidieron comenzar una relación. Se casaron en 2008 y 3 años después tuvieron una hija llamada Alice. Sin embargo, el matrimonio no duraría mucho. Solo un año después del nacimiento de Alice, Matt engañó a Annie, causando una ruptura irreparable entre ellos. Ella trató de salvar esa relación, pero la falta de honestidad por parte de Matt hizo imposible cualquier intento de reconciliación. Finalmente,
Annie decidió proceder con el divorcio, mudándose a un pequeño apartamento con una sola habitación junto con Alice. Para permitirle a su hija tener un ambiente más cómodo, la madre dormía en la sala, dejando la habitación principal a la hija. A pesar de las dificultades económicas, agravadas por el hecho de que Matt cambiaba de trabajo con frecuencia y no pagaba regularmente la pensión de Alice, Annie hacía todo lo posible para garantizar una buena vida a su hija. Trabajaba en un programa escolar después de clases y en un centro de llamadas en la ciudad, llegando finalmente al puesto de gerente. Aceptaba todas las horas extras disponibles y buscaba mantenerse ocupada incluso los fines de semana, pintando caras en ocasiones especiales para ganar más dinero. Todavía no sabía Annie que la noche del 10 de junio de 2016 alguien rompería su sueño de ver crecer a su hija. Fue un asesinato de una violencia sin precedentes y las autoridades locales, preocupadas por la presencia de un asesino suelto, lanzaron un llamado a la población para recopilar pistas. El área boscosa cerca del apartamento de Annie se convirtió en el escenario de intensas búsquedas realizadas por equipos de rescate y voluntarios. Los investigadores examinaban cuidadosamente cada detalle, esperando descubrir quién había cometido un asesinato tan salvaje. La escena del crimen no mostraba señales de allanamiento y la puerta principal del apartamento de la víctima estaba abierta. Los detectives pensaron que Annie conocía a su agresor o que el asesino había logrado entrar sin causar daños. Después de una inspección más profunda, los investigadores descubrieron que el asesino se había introducido a través de la ventana de la habitación de Alice, la hija de Annie, que en ese momento estaba con su padre. Se descubrió que el aparato de aire acondicionado instalado en la ventana había sido retirado y que alguien había roto el vidrio con un ladrillo para entrar. Según las primeras hipótesis, la puerta principal podría haber sido dejada abierta por Annie, o bien por el asesino después de entrar por la ventana y luego intentar escapar por la puerta principal. Se analizaron las salpicaduras de sangre y las huellas sanguinolentas indicaban que Annie se encontraba acostada en la cama al inicio del mortal ataque y que había intentado huir por la puerta principal, pero no lo consiguió. La víctima había sido apuñalada varias veces en el pecho y la cabeza, y parecía que el asesino había intentado decapitarla. 3 cuchillos ensangrentados fueron encontrados en el suelo, 2 de los cuales provenían de la cocina de Annie, mientras que el tercero era un pequeño cuchillo plegable. Los investigadores interrogaron a los vecinos, descubriendo que muchas personas habían escuchado ruidos sospechosos durante la noche, gritos y ruidos extraños alrededor de las 23:15, mientras otros habían reportado haber escuchado discusiones acaloradas después de medianoche. Sin embargo, nadie llamó al 911 hasta que Annie misma lo hizo, ya moribunda. Matt y su nueva esposa Angela fueron inmediatamente puestos bajo observación. Según lo declarado a la policía, ambos habían permanecido en casa durante la noche, jugando con los hijos de Angela antes de acostarse temprano. Cuando fueron informados de la muerte de Annie, Matt pareció sorprendido pero no particularmente entristecido. Admitió haber engañado a Annie en el pasado y haber acordado con ella una relación abierta, añadiendo que la mujer estaba explorando relaciones con otras personas. Uno de los puntos cruciales de las investigaciones fue el examen de las pruebas físicas. Durante un interrogatorio posterior, Matt mostró su cuerpo desnudo para demostrar que no tenía señales de lucha. Además, las huellas dactilares en la escena del crimen no coincidían con las suyas. Los investigadores, sin embargo, seguían escépticos respecto a la versión de los hechos proporcionada por Matt y Angela. A medida que avanzaban las investigaciones, emergieron tensiones crecientes entre Matt, Angela y Annie. Antes del asesinato, un juez asignó a Annie la custodia completa de Alice y ordenó a Matt pagar más de $100,000 de atrasos de manutención y casi $30,000 en costos legales. A pesar de ello, ni Matt ni Angela parecían tener los medios suficientes para cumplir con estas demandas. Matt pasaba gran parte del tiempo escribiendo historias de fantasía y subiéndolas a un canal de YouTube, mientras que Angela gestionaba una casa bulliciosa con varios inquilinos y un perro. Al momento, la policía no tenía ningún elemento para acusar a alguien en particular. El exmarido de la víctima, Matt,
parecía no estar en buenas condiciones de salud, usaba un bastón para caminar y parecía improbable que Matt hubiera podido matar a alguien. Durante los interrogatorios, dijo a los detectives que nunca encontrarían su ADN en la escena del crimen. La actitud de Matt era a menudo provocativa y arrogante, y la policía estaba cada vez más convencida de que él no era ajeno al crimen. Angela, la esposa, reveló sentirse incrédula y horrorizada ante la noticia de la muerte de Annie. Confirmó que ella y Matt esa noche se fueron a la cama temprano y se durmieron poco después. Sin embargo, posteriormente Angela proporcionó voluntariamente algunas nuevas informaciones que contradecían todo lo que había contado hasta entonces. Dijo a los detectives que se despertó a las 13 de la madrugada esa fatídica noche y sacó a los perros al jardín antes de sentirse mal, al punto que Matt tuvo que ayudarla a cambiarse y a ducharse. En resumen, los interrogatorios de la pareja dejaron a los investigadores con la duda de que esos dos estuvieran ocultando algo. Sin ninguna pista, sin embargo, tuvieron que dejarlos ir nuevamente. Ambos fueron colocados bajo estricta vigilancia sin que lo supieran. Las imágenes capturadas por la policía mostraban cómo Matt en realidad se movía sin problemas, incluso sin el bastón, y transportaba el carro de compras lleno de productos sin vacilar. Además, los vecinos de la pareja pusieron a disposición de la policía las imágenes de su cámara de videovigilancia. En ese video se ve un coche abandonando la propiedad de Matt y Angela alrededor de las 10 de la noche, dirigiéndose hacia la dirección del apartamento de la víctima, una cosa que contrastaba con lo dicho por la pareja y también por Karina, la compañera de piso. A los detectives les parecía imposible que la mujer no hubiera escuchado nada esa noche, y esto los llevó a pensar que Karina estaba cubriendo a alguien. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, pero ¿quién conducía ese auto? Para la familia de la víctima había sido un año largo y devastador, y el culpable del asesinato de Annie Hester seguía libre. Los familiares hicieron un llamado público pidiendo a quienquiera que supiera algo que se adelantara y ayudara a la policía a encontrar al asesino. Mientras tanto, Matt y Angela se mudaron a más de 1000 kilómetros de distancia, por lo que obtener su colaboración era aún más difícil que antes. El equipo investigador esperaba los resultados de las pruebas sobre los cuchillos y las huellas de sangre encontradas en la escena del crimen. El resultado llevó a la policía a un descubrimiento decisivo. Angela McCrow fue arrestada por el asesinato de Annie Hester. Su sangre fue encontrada en la escena del crimen y había sido ella quien dejó su residencia conduciendo el coche en dirección a la casa de la víctima. Las huellas de 2 pares de zapatos ensangrentados encontrados en el apartamento de Annie coincidían con un par de botas compradas por Angela. Siguiendo los datos de búsqueda en Google Maps y el GPS del celular, los detectives descubrieron que la mujer había abandonado las botas y otros artículos de ropa junto a un río cerca a una foresta solo unos días después del crimen. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? La autopsia reveló que Annie fue golpeada con varias armas cortantes más de 60 veces, con heridas que iban desde 1 centímetro hasta 20 centímetros de profundidad. En el apartamento de la víctima había señales de una lucha tanto larga como brutal, con varios cuchillos ensangrentados y 2 huellas de zapatos dejadas en la sangre. Angela McCrow fue acusada de asesinato en grado y violación domiciliaria. Mientras tanto, Matt fue incriminado por obstrucción a la justicia e instigación al asesinato. Durante el interrogatorio final, Matt admitió que él y Angela habían discutido a menudo sobre eliminar a Annie, pero sostuvo que nunca elaboraron un plan concreto. El hombre acusó además a Aaron, el exmarido de Angela, de estar involucrado en el crimen, aunque no había ninguna prueba de ello. Finalmente, en 2020, Angela confesó el crimen, aceptando una pena de cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años. Matt, en cambio, continuó negando cualquier participación directa, pero fue condenado por haber solicitado el asesinato y obstaculizado la justicia. Fue sentenciado a menos de 5 años de prisión. Angela y Matt se divorciaron mientras estaban en prisión y ya no están en contacto, mientras que los hijos de Angela han sido dados en adopción. La hija de Matt y Annie ahora está siendo criada por los abuelos maternos. Al final, el principal móvil fue la celosía de Angela hacia Annie.
seguido por la batalla por la custodia de la hija de Matt. Durante el juicio surgió que Matt, pocos días después de la muerte de Annie, contactó a la compañía aseguradora para preguntar sobre el pago de una póliza de vida. Por último, sigue siendo desconocido el significado de esas letras dibujadas en el hombro de la víctima. Es probable que solo fueran un método para desviar las investigaciones. Hoy, la memoria de Annie Hester vive en los corazones de quienes la conocieron. Era una mujer determinada, siempre dispuesta a sonreír y ofrecer su ayuda a los demás. Incluso en sus últimos instantes, mientras luchaba por su vida, demostró una fuerza excepcional que inspiró a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.